Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Eras una vez, eras una vez todo, más que todo. Eras una vez, todo, sin división alguna. Luz, sombra, lo que no es ni luz ni sombra, todo. Algo sucedió. Algo sucedió que, solidificando en cantidades y cualidades todo aquello que no era solidificable ni cuantificable, ni calitativamente ni cuantitativamente, algo sucedió que, a través de un truco de magia, de un hechizo tremendo, con movimientos centrífugos y con movimientos centrípetos, empezó a sintetizar, amalgamar, a centrifugar, centripetar, mezclar, precipitar, condenar, enajenar, aniquilar, anientar, y todo aquello que hubo un tiempo en que siéndolo todo era la nada, hubo un tiempo en que, sin presentar ni atributos, ni cualidades, ni cantidades, lo era todo, siendo la nada, se convirtió en un reprobable, insignificante, repulsivo gurruño de cualidades y de cantidades que no tenían ningún tipo de frontera y al mismo tiempo las tenían, que no significaban absolutamente nada y al mismo tiempo se representaban en cualidades y en cantidades, perdiendo la previa unidad de la que procedían y transformándose en supuestas y alucinatorias entidades separadas, disgregadas, marginadas, condenadas, caóticas, tristes en su alegría y en su tristeza, y ya no eran ni luz, ni sombra, ni todo aquello que no es ni luz ni sombra, sino que eran un gurruño de luz, de sombra, de todo aquello que no es sombra, pero habiendo perdido su cualidad inmutable, eterna y perenne, formalmente, puesto que todo aquello de lo que provenían seguía formando parte de ellos, se convirtieron en pequeñas conciencias individuales, universos, islas supuestamente separadas o como tales se percibían, a pesar de que procedían exactamente de la misma fuente primigenia, ese todo que no era ni luz ni sombra, ni todo aquello que no es ni luz ni sombra, y al mismo tiempo era luz y sombra y todo aquello que no es ni luz ni sombra. Bien, ¿qué sucedió? A lo largo de eones y eones y eones, porque de la misma manera en que se convirtieron en gurruños absolutamente amorfos, absolutamente heterogéneos, apareció el concepto del espacio, la separación y el concepto del tiempo, y durante eones y eones y eones unos giraban alrededor del otro, otros orbitaban alrededor del uno, se amaban, se odiaban, temían, enfermaban,
envejecían, morían y al mismo tiempo no dejaban de ser conscientes de que procedían de partecitas en las que había luz, en las que había sombra y en las que había todo aquello que no es ni luz ni sombra. Y en esas pequeñas individualidades que orbitaban las unas sobre las otras, riendo, llorando, sufriendo, gozando, envejeciendo, enfermando, muriendo, temiendo, odiando, matando, dando a luz, eón tras eón, órbita tras órbita, en un trabajo tan arduo como pudiera serlo el de Sísifo empujando su piedra sobre la colina una y otra vez y viendo que una y otra vez la piedra volvía a bajar, a caer, y él tenía que retroceder y volver a empujar hasta la cumbre, y cuando llegaba a la cumbre otra vez la piedra volvía a caer hacia abajo y él tenía que volver a empezar la tarea. Así, años, eones, vidas, infinitos universos paralelos de vidas y de absolutas, totales reverberancias, ecos, repeticiones, diferencias. Poquito a poco, estas conciencias individuales iban separando con muchísimo dolor todo aquello que tenían de luz, muy poquito a poco y con muchísimo dolor, separaban todo aquello que tenían de luz de todo aquello que tenían de sombra, puesto que estaba todo absolutamente engurruñado. Poquito a poco intentaban ir separando de nuevo la luz, la sombra, a través de la lucidez que intuitivamente les otorgaba todo aquello que no era ni luz ni sombra. Y poquito a poco, depurando las diferencias, separando sus diferentes componentes con muchísima paciencia, vida tras vida, encarnación tras encarnación, eón tras eón, todas esas conciencias condenadas al más absoluto caos del gurruño heterogéneo, con muchísimo tiempo y esfuerzo, llegaron a volver a separar sus diferentes esencias, porque solamente a través de poder identificar aquello que había de luz y de sombra, y de aquello que no es ni luz ni sombra en su propia naturaleza, podían regresar a ese estado original, a ese estado inicial, en que eran el todo de manera absolutamente cristalina. La luz, la sombra, todo aquello que no es ni luz ni sombra. Y en un ejercicio evolutivo y regresivo, esas pequeñas conciencias individuales engurruñadas, condenadas al dolor, a la miseria, al terror, a la muerte, poquito a poco, a lo largo de eones y eones y eones, y separando una vez más y una vez más y una vez más y una vez más, todos sus elementos regresaron a su conciencia, a su conciencia inicial, en la cual volvieron a ser todo luz, sombra, aquello que no es ni luz ni sombra, de manera todavía mucho más plena, homogénea y perfecta de lo que lo fueron en un principio. Y es por ello que cada pequeña conciencia individual atraviesa por un periplo de terror, de miedo, de incertidumbre, para regresar a la conciencia universal de la que procede.